Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y hoy día vamos a partir hablando de seguridad, que es el tema que más preocupa a las y los chilenos. Y para eso invitamos a un alcalde, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que ha tenido declaraciones bien controversiales y bien duras con lo que ha hecho este gobierno. Con él vamos a ver qué ha pasado en este gobierno y cómo se proyecta el próximo. Y luego tendremos a Genaro Arriagada, exministro, destacado cientista político, y con él vamos a seguir analizando los resultados de la presidencial, cómo se proyecta el nuevo gobierno y cómo queda la izquierda y la centroizquierda después del resultado de la presidencial. Parte entonces Influyentes. Alcalde, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, como yo decía en la introducción, alcalde, usted ha sido bien crítico, bien directo. Usted es un alcalde del Partido Socialista, o sea, es parte del oficialismo. Sin embargo, eso no le ha impedido ser bastante crítico en lo que ha hecho este gobierno en materia de seguridad. Quiero que partamos con una pregunta bien directa. Usted decía durante la campaña, Janet Jara, me cuesta hacer campaña, me cuesta convencer a la gente que vote por ella porque no hay claridad del plan de seguridad. ¿Qué explica que la izquierda, en este caso la candidata de todas las izquierdas, no haya logrado llegar con un proyecto de seguridad que convenciera a los chilenos? ¿Y cree usted que eso está en la base del 58% de Kast? Sin duda alguna, yo creo que lo primero es la desconexión que existe en mi mundo, no en todos los casos, pero sí en bastantes, de la realidad que ocurre en muchos lugares donde históricamente la izquierda había tenido un trabajo, había tenido un sentido de pertenencia y que con el tiempo fue dejándolo de lado. Nosotros hemos usado algunas metáforas para poder entender este fenómeno, hablando del Chile A y del Chile B. Un Chile A donde hay una sensación de seguridad porque hay mejores condiciones. Un Chile B donde asistir a un hospital te significa 15 horas de espera para que te puedan atender y en algunos casos ni te atienden. Y lo que yo percibo es que gran parte de mi mundo abandonó el Chile B y comenzó a vivir en el Chile A. Y desde el Chile A es difícil palpar cosas que están ocurriendo en el Chile B y que cuando uno las da a conocer porque la está viviendo en el día a día, pareciera ser que es una exageración, pero cuando tú lo percibes día a día y no solamente desde la sensación de las emociones, cuando me ha tocado, por ejemplo, ver niños que han sido baleados por ajustes de cuenta, mujeres secuestradas, golpeadas, asesinadas, que sin duda te agobian porque el rol de alcalde no era liderar estos procesos, pero cuando tú ves abandono sistemático, te obliga a conocer esta realidad. Y sin duda que lo más complejo es que pareciera ser que hay un mundo dentro de mi mundo que cuando uno empieza a hablar estos temas incomoda y plantea una especie de exageración. Sí, ¿a usted lo criticaron mucho desde su mundo por estas declaraciones o no? Bastante. De hecho, hace un año y medio nosotros fuimos uno de los primeros que señalamos la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a las policías a propósito de la falta de policías que existe en muchos lugares. Por lo tanto, nuestra posición ha sido bien cuestionada. Pero el tiempo ha ido demostrando que nuestra posición, que tiene que ver también con la construcción de lo que la gente nos plantea, sí. No es solamente la visión de este alcalde, es lo que nosotros vivimos diariamente y lo planteamos con fuerza, porque en estos momentos, Paula, hay gente que en San Bernardo y probablemente en muchas comunas de Chile está sufriendo, está siendo asesinada, está siendo perseguida y la sensación de impunidad que existe es muy alta. Alcalde, vamos a hablar justamente de todas esas medidas que usted y otros alcaldes del oficialismo, de hecho, pidieron y que, como por ejemplo el despliegue de Fuerzas Armadas. Pero antes de eso, ¿por qué cree usted que no fue escuchado? Porque también esto me recuerda a otros alcaldes que también han hecho el punto, ¿no? Como aquí están pasando cosas que no. Y también porque aquí mismo la semana pasada la ministra Orellana defendió con mucha fuerza lo que se ha hecho en este gobierno en materia de seguridad, no solo la cantidad de leyes, la cantidad de recursos, la cantidad de énfasis puesto. Entonces ella decía, yo no abono esta teoría de que el gobierno en materia de seguridad no le ha dado una prioridad o que no estaba ni siquiera en su plan de gobierno. Probablemente se han hecho cosas y no podemos desconocerlas, pero defenderlas y maquillarlas creo que es el resultado que tenemos sobre la mesa. ¿Eso cree que hace la ministra? Creo que cuando no se hace una autocrítica
de lo que la democracia ha manifestado, creo que es un ejercicio que nos aleja aún más de la comunidad, porque la gente dice, ¿cómo lo que él está representando me hace sentido si yo lo que estoy viviendo es otra cosa? Creo que la soberbia nos hace muy mal, creo que hoy día hemos tenido una derrota gigantesca, y creo que lo primero que debiésemos hacer es tener la humildad de darnos cuenta por qué tenemos esta derrota. Y en lo personal lo que yo percibo es que seguimos maquillando cifras. Cuando uno plantea el patrón Ciudad de Juárez como un fenómeno que no solamente existe en México, que existe en otros países, y lo sustenta con datos objetivos, y te plantean que tú estás exagerando o estás inventando una realidad paralela o estigmatizando un problema, y no verlo desde la otra perspectiva, sino como una alerta de un hecho que está ocurriendo y que si no se controla como un patrón que ya existe, va a comenzar a expandirse y generar un problema mayor. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta inicial, yo siento la necesidad de tener una mayor autocrítica, mayor humildad y contentarse nuevamente con el Chile B. Si hoy día, Paula, lo vuelvo a señalar, cuando tú ves que a una niña en la mañana que va a su trabajo la secuestran, la golpean, ve a su familia con una sensación de impunidad gigantesca porque tiene miedo a denunciar, y ves que finalmente pasan los días y no se sabe quiénes fueron los que cometieron ese delito, porque hoy día en la realidad cerca del 90% de los delitos no tienen detección de la persona que causó el delito. Entonces cuando tú ves esa frustración en gente trabajadora, honesta, y ves este tipo de declaraciones, ahí está el resultado. ¿Qué le parece a usted, alcalde, la autocrítica que ha hecho, por ejemplo, Giorgio Jackson, el diputado Vinter, respecto de por qué perdieron? ¿Le hace sentido a usted o le falta? Yo creo que hace falta poder entender el problema estructural de fondo que vive nuestro país y enfrentarlo. Y cuando digo enfrentarlo, dejar de lado los dogmas y utilizar todas las herramientas que existen. Cuando digo dejar de lado los dogmas, yo vengo de una familia que en una de las épocas más oscuras de este país tuvo problemas con las Fuerzas Armadas, fue perseguida. Por lo tanto, para mí, desde mi formación, fue muy complejo poder plantear el tema de infraestructura crítica. Pero por otra parte también, uno desde la realidad que tiene que enfrentar, tiene que ver de qué manera, en un Estado democrático, que hoy día tiene otras condiciones, e imitando también, porque tampoco inventar la pólvora, es ver otras experiencias internacionales y ver que las Fuerzas Armadas podrían ser una tremenda ayuda para, por ejemplo, San Bernardino y San Bernardinos, que todos los días están expuestos en el Hospital El Pino a gente en situación de calle, a gente agresiva, a narcos que llegan en auto heridos o muertos. Y, claro, familias y entran a balear dentro del CEFAM o dentro del hospital para que los atiendan antes, ¿no? Y además de eso, tú también ves cómo hay una sensación de impunidad respecto a las personas que cometen estos delitos. Entonces, entonces, infraestructura crítica, que es básicamente que las Fuerzas Armadas colaboren, digamos, en un perímetro acotado y hay que definir la infraestructura crítica. Esa ley todavía no termina de salir. Hay reparos dentro del oficialismo, igual que con las reglas de uso de la fuerza, usted lo sabe, de su propia coalición, digamos, de gobierno que no están de acuerdo con ciertas materias, así como también ha sido ministros, subsecretarios de Socialismo Democrático los que han tenido esta agenda, ¿no? ¿Qué explica que, por ejemplo, no se desplieguen, no se haya querido desplegar militares en infraestructura crítica o no se haya ido con políticas más agresivas o más audaces en esta materia? ¿Qué cree usted que es el problema? Siendo que usted es del mismo partido estoy pensando, el Socialismo Democrático, el Partido Socialista del Socialismo Democrático, de la ministra Toá, por ejemplo, ¿no? Que fue quien lideró toda la agenda de seguridad. La ministra Toá fue una persona que desde siempre, en las conversaciones que pude tener con ella cuando era encargada de seguridad, tenía la disposición a avanzar con las Fuerzas Armadas. Pero dentro de nuestra coalición habían sectores que por ningún motivo lo querían hacer. Y eso ya es una disputa dogmática, ideológica. El Partido Comunista, parte del Frente Amplio. Dentro del Partido Socialista sí había resistencia, pero también había una posición de madurez, de entender de que la situación obliga también a tomar otras medidas. En nuestro partido, la senadora Bodanovich en algún momento dijo estar de acuerdo en ciertas condiciones. Y recuerdo al alcalde Bodanovich, de hecho, también lo menciona. Ayuda, digamos. Y también dejarlo claro, o sea, nosotros no estamos pensando en que los militares salgan a hacer la labor de las policías. Y aquí lo que hay que hacer es fortalecer la policía, fortalecer la fiscalía, es que las Fuerzas Armadas colaboren, porque hoy día, por ejemplo, Paula, en San Bernardo, yo tengo cada 1.500 personas un carabinero.
y tengo que tener un equipo de seguridad con un carabinero de punto fijo en el Hospital El Pino para poder ayudar a contener la situación que ocurre ahí, en vez de tener ese funcionario escaso y a ese carabinero escaso recorriendo el territorio. Entonces, infraestructura crítica sí sería una ayuda. Ya, eso es algo que este gobierno, a su juicio, debió haber hecho y no hizo. ¿Qué más le faltó a este gobierno? ¿Y qué está pensando usted que va a hacer José Antonio Kast, que su promesa principal tiene que ver justamente con la seguridad, con el combate al crimen organizado? Yo creo que a nuestro gobierno le faltó poder dejar de lado la disputa ideológica y poder avanzar en tareas más concretas. Y también quiero aprovechar de señalar que en el otro lugar, al frente, también hubo no voluntad de avanzar en ciertas tareas. Por ejemplo, nosotros creemos que el levantamiento del secreto bancario sería de mucha utilidad para llegar al principio del problema y no a los soldados que habitualmente las policías incautan o detienen, que son las personas que cometen los delitos. Toda organización criminal tiene una cabeza y esa cabeza es quien maneja económicamente. Si eso no se logra aprobar, también es una dificultad. Entonces, también aquí, por eso hablo de los dogmas. Los dogmas creo que muchos han parado este fenómeno de avanzar. No solamente en mi gobierno, también en la parte que piensa o ve la sociedad de una manera distinta. Por eso yo creo que hoy día el presidente electo tiene una tremenda oportunidad. Para mí sería muy decepcionante que él no utilizara las Fuerzas Armadas. Ya, o sea, ¿usted le pediría al presidente electo que realmente use a las Fuerzas Armadas para ayudar a la labor de control del orden público y de combate al crimen organizado? Espero que así sea. Él en su discurso inicial mencionó a San Bernardo, él fue diputado en San Bernardo, fue concejal en Buin, conoce bastante la provincia y yo creo que si él lo menciona es porque sabe lo que está viviendo la gente del sector. Y por eso me decepcionaría que no lo hiciera, porque nosotros lo hemos planteado y creemos que sería de gran ayuda. Sin duda que no es la solución al problema, pero sin duda que sería una acción concreta de demostración de que podemos avanzar en ciertas tareas y en ciertas materias. Y también haría el llamado a la otra parte, que no cometa el error que cometió mi gobierno al inicio de pensar en la soberbia, de pensar en la retroexcavadora, de pensar que solo pueden pasar adelante. Yo creo que es el peor error que puede cometer un actor político una vez que ha sido electo, de no entender que necesita de una contraparte para poder gobernar con cierto grado de mayoría. Y yo en ese sentido, por supuesto que estoy disponible para colaborar desde el rol que me toca asumir como alcalde de una de las comunas más importantes de la zona sur y que más problemas ha generado, para trabajar en equipo en esta materia. Pero eso decía, si a usted lo convocan, por ejemplo, porque el presidente electo quiere conversar con usted o su equipo de seguridad, ¿usted concurriría a una conversación o algún tipo de iniciativa? Por supuesto, es más, de hecho, como él me mencionó, yo estoy esperando su invitación. Y también tenemos ideas para proponerles de lo que nosotros vemos en el diario vivir. Nosotros estuvimos desarmando una casa narco del famoso Guatón Beltrán. Hemos desarmado también narco mausoleo. Tenemos bien claro el fenómeno y lo que nosotros llamamos el patrón Juárez. El patrón Juárez, Paula, es engañarse de que ha disminuido la tasa de homicidios. ¿Y por qué digo engañarse? Porque en el fondo, cuando tú ves la cifra general, sí había una pequeña disminución o congelamiento. Sí, y de hecho, y la cifra de homicidio de Chile es más baja que muchos países, incluso es más baja que la de Uruguay, eso usted lo sabe. Pero ahí viene el maquillaje, porque fíjate tú que si bien ha disminuido en general, es porque homicidios que antes ocurrían, como por ejemplo, nosotros dos de un territorio nos enojamos y terminamos sacando las pistolas y nos asesinamos, que son peleas emocionales. Hoy día eso es lo que ha disminuido. Pero lo que no ha disminuido y ha aumentado son los homicidios delictuales o delictivos. Es decir, cuando yo voy a cobrar a alguien y lo termino baleando o lo termino asesinando. Es decir, un homicidio focalizado. Ese patrón demuestra que hay organización criminal que está generando dos cosas, mensajes y acciones. Lo segundo que demuestra el patrón es el aumento de droga. Fíjate tú que San Bernardo es parte del Plan Calle Sin Violencia, y dentro de toda nuestra comuna es un cuadrante de 1 kilómetro cuadrado, donde viven 25.000 personas, es decir, la población de la comuna de Calariatango vive en mi 1% de la comuna, hacinamiento, deserción escolar, etc. Y en ese lugar, que tiene mayor patrullaje, el año 2023 se había detectado 5 kilogramos de droga, el 2024 200 kilogramos de droga, es decir, un aumento impresionante. 4.000%.
Alcalde, pero ya, esto de que las Fuerzas Armadas concurran a ayudar a las fuerzas de orden y seguridad, tiene un problema, tiene al menos dos que están identificados. El primero es que, según muchos estudios, papers, no es una buena idea porque se empieza a crear una posibilidad de que se corrompan, de que haya corrupción en las Fuerzas Armadas, porque no están preparadas para lidiar con las personas en el día a día, como sí Carabineros y la PDI, ¿no? Que tienen una formación distinta y hay un riesgo de corrupción. Hemos visto este año casos de corrupción relacionados con Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ese problema. Y el segundo es que las Fuerzas Armadas tampoco quieren, o sea, cuando uno habla con las personas, los comandantes en jefe lo dicen, que no están preparados, que no tienen personas, que no tienen recursos y que además quieren tener mucha claridad respecto de qué va a pasar con ellos si luego están usando su arma de servicio, ¿no? Y en el perímetro de seguridad, por ejemplo, dicen, bueno, podemos estar cuidando un CEFAM y qué pasa si llega alguien con pistola baleando, vamos a sacar nuestra arma, digamos, que no es disuasiva, ¿qué va a pasar con esas personas? O sea, son dos problemas complicados. Mira, yo creo que este problema no se puede ver de una manera unilateral, sino que hay que verlo en su complejidad multifactorial. Son muchos factores los que inciden y lo que nosotros mencionamos es que la infraestructura crítica es un aliado y sin duda que hay que regularizarlo, reglamentarlo, porque ese es el camino, como hoy día está pasando con la Ley de Seguridad Municipal, que también hago un llamado al gobierno a darle prioridad, porque la sensación que uno tiene, Paula, es que parece que el gobierno ya tiró el timón, pareciera ser que ya abandonó el barco. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es el presidente, son los ministros? Hay una sensación ambiente que ya pareciera ser que todos esperan que Casa suma, pero tenemos diciembre, tenemos que enfrentar ferias navideñas, ahora en enero desalojos, y nosotros necesitamos que las autoridades estén hasta el último día con una actitud de preocupación y de colaboración, y lo que uno siente es que parece que están haciéndose cambios, distancia. Yo lo lamento mucho porque la verdad quien paga las consecuencias de esto es la gente. Y yo esperaría que estos últimos 2 meses que quedan el gobierno muestre una actitud de preocupación por lo que hoy día está ocurriendo en muchos lugares, como por ejemplo en mi comuna. Y por cierto lo vamos a exigir. Pero existiendo el cambio de gobierno, Paula, también nosotros vamos a exigir al nuevo que cumpla todas las expectativas, porque la preocupación que uno también siente es que la expectativa que se ha generado es tan alta que puede haber un efecto boomerang. Es decir, cuando la gente empieza a ver que las promesas que se hacían no se comienzan a cumplir, probablemente también va a haber una tensión. Por eso nosotros hoy día la posición es colaborar en buscar que las cosas puedan materializar. ¿Y su partido no se va a molestar, podríamos decir, de que usted se disponga a colaborar de esta manera con el nuevo gobierno? ¿Es que el Partido Socialista no ha podido procesar este reclamo suyo de una manera y que le dé salida, que usted se ve como en esta posición de no ser escuchado en su lado? ¿Qué ha pasado ahí? En mi partido, fíjese que hay varias autoridades que tuvieron un resultado espectacular en las elecciones parlamentarias. Daniel Manucheri, Daniela Chicardini, Denitza Astudillo, entre otros. Y creo que porque ellos han demostrado tener una línea editorial consecuente entre lo que dicen y lo que hacen. En el caso de Manucheri, respecto a la persecución de delitos de corrupción, que antes nadie se atrevía a mencionar. Y yo creo que esos desempeños también tienen que ver con actitudes particulares y personales de estar del lado de las comunidades. Nosotros en el mes de enero tenemos un encuentro importante en el Partido Socialista para definir nuestra perspectiva de futuro, porque nuestro partido en ese sentido tiene espacios de deliberación y conversación para asumir estrategia de trabajo político, pero cuando uno conversa con las distintas autoridades hoy día existe una disposición a querer colaborar en que al país le vaya bien. Sí, pero digo, ¿a usted le toman el punto de que usted dice acá en este gobierno no se hizo lo que había que hacer, yo pedí esto y no me lo dieron? ¿Se recoge eso, como usted dice, este es el principal problema que ha tenido el gobierno o no? Yo creo que el Partido Socialista fue bastante crítico y ha sido crítico a lo que el gobierno ha realizado. Cuando uno participa de una coalición, parte de ser leal también es decir cuando las cosas están mal. Y yo creo que el Partido Socialista en los espacios internos de deliberación ha tenido la posibilidad de decirlo y hacerlo. Otra cosa es que ocurra porque el Partido Socialista no es el único que es parte de la coalición. Sí, pero ha tenido los ministerios relacionados con seguridad, ha habido prácticamente puro socialismo democrático, pues, alcalde. Y en esas tareas... O sea, digo, en eso no se le puede cargar al Frente Amplio ni al Partido Comunista, no han sido esos ministerios los de ellos. Y en eso creo que dentro del gobierno Gabriel Boric, entre el primer tiempo del gobierno Gabriel Boric y el segundo tiempo, creo que todo el mundo diría con mucha seguridad que la inclusión del socialismo democrático dio una estabilidad que en la primera etapa del gobierno no existía.
creo que esa experiencia colaboró y ayudó a mantener una estabilidad que es la que hoy día tenemos. Y también hay que ser objetivo, no todas las cosas que se han hecho están mal. Lo que pasa es que hoy día la seguridad, que es la principal preocupación de la gente en el país, creo que nuestro gobierno no ha tenido la capacidad de poder entenderlo y dar señales para poder avanzar en esa perspectiva. Alcalde, ¿y qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con los delegados? O sea, porque no es solo la responsabilidad de los alcaldes ni solo la responsabilidad del Ejecutivo. Evidentemente que la hay. Yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro de la región metropolitana, el gobernador Claudio Rego ha mostrado una disposición muy activa de colaborar en los procesos de seguridad de acuerdo a sus competencias. Hace menos de una semana estuvimos recibiendo cámaras de televigilancia para nuestros funcionarios municipales, una inversión gigantesca. También ha colaborado con vehículos, colaboró con la Fiscalía también para procesos de investigación. Yo creo que los gobiernos regionales tienen una billetera importante, pero no nos olvidemos que también la inversión sectorial es mucho más importante que la inversión de los gobiernos regionales. Y en esto la pregunta es, el Ministerio de Obras Públicas, la Subdere, ¿cuáles son los aportes que han hecho en materias de seguridad? Porque la seguridad, lo vuelvo a decir, no es un tema único, son muchas estrategias. Desde el Ministerio de Educación, con el fortalecimiento de la educación, desde el Ministerio de Salud, de poder también blindar, CEFAN o generar instancias de seguridad para los funcionarios que lo están pasando muy mal, etcétera. Sí. Alcalde, ¿qué nota le pone usted en materia de seguridad a este gobierno? Yo creo que hemos reprobado y los resultados están a la vista por el resultado electoral. O sea, una nota roja, así como le puso Janet Jara a Carolina Toá en la primaria. Yo creo que están a la vista los resultados y creo que hay que tomarlo con humildad y como una oportunidad. Sí, ahora usted durante enero va a haber muchas reuniones de autocrítica, de análisis. ¿Qué cree usted que es importante que su partido, el Partido Socialista, internalice respecto de su agenda de seguridad? Porque usted dice, esta agenda no es suficiente, el gobierno dice, hemos hecho muchas cosas, lo dice también la exministra Toá, lo dijo acá la ministra Orellana. Tienen cifras también que muestran digamos, un cambio, una intención y ciertos logros. Pero usted dice, esto no es suficiente, estamos perdiendo y vamos derecho a ser Ciudad Juárez si no paramos. ¿Qué debe hacer, qué espera usted de su propio partido respecto de la materia, además de que los militares ayuden en infraestructura crítica? Yo creo que la verdadera encontrar el camino para solucionar esto es bajar al territorio y volver a los lugares donde históricamente nosotros, de dónde venimos, de los sectores populares. Nosotros creo que tenemos que ser capaces de entender que hay lugares en la noche donde no hay luces, no hay bares, sino que hay oscuridad, hay penumbra, hay sensación de abandono, y yo creo que nosotros debemos estar en esos lugares, primero escuchando lo que la comunidad hoy día necesita y segundo buscando herramientas para organizar esas comunidades donde hoy día el crimen organizado es amo y señor, es el que pone las reglas y el que le dice a la gente, si tú estás conmigo, bien, y si estás frente mío te voy a hacer desaparecer y vas a aparecer en una fosa, que es lo que nosotros llamamos narcodictadura. Yo creo que los principios del Partido Socialista tienen que volver a ese mundo. Yo creo que ese es el primer camino para postular una señal que dé una solución integral, porque el problema que hoy día estamos enfrentando para ser resuelto de manera perfecta debiese tener un camino integral, es decir, desarmamos una casa narco, que es lo que todos esperamos que ocurra, pero si no hacemos un plan complementario integral a esas niñas y niños que están por todos lados esperando ser instrumentalizados por una banda narco, obviamente ahí el ejercicio que se hace es mínimo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una presencia, juntarnos con las comunidades, organizar esas comunidades, ver cómo el Estado puede traer recursos, pero también inteligencia. Algo positivo que quiero reconocer que en el caso de San Bernardo ha sobresalido es la Fiscalía que realizó este equipo especial ECO, donde a diferencia de la cifra del 10% de conocimiento de imputados cuando hay un delito común, en el caso cuando la ECO toma un proceso, el 50% tiene resultados de imputados. Ha sido bien evaluada la ECO. Sí. Entonces, ahí tú tienes que invertir en la Fiscalía, invertir en el Ministerio Público, invertir en las policías, también es un elemento que te ayuda. Por lo tanto, Fuerza Armada, Fiscalía, inteligencia policial, seguridad municipal y, por cierto, recursos integrales en los barrios donde hoy día tienes niños que están en la esquina parados porque o su familia está en situaciones complejas y no tiene un modelo a seguir aparte de una balacera, droga, fuegos artificiales y cosas que hoy día lamentablemente dan poca esperanza o perspectiva de futuro.
Alcalde, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti y como siempre encantado. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Genaro Arriagada. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Genaro Arriagada, ex ministro, cientista político muy destacado. Bienvenido a Influyentes. Muchísimas gracias por invitarme. Genaro, ¿cómo te explicas tú este 58% y cómo lo has ponderado? Porque en este 58% José Antonio Kast se ha incluido también que el presidente Eduardo Frei lo haya apoyado. No dijo si había votado por él o no, pero esa foto que se sacó con José Antonio Kast, con María Pía Adriasola, con Martita Larraechea y con su hija, hablaba más que 1000 palabras. Bueno, yo creo que en la votación de Kast hay que tener cuidado, porque su votación en la primera vuelta fue muy pequeña, fue más baja que la que obtuvo en la primera vuelta Boric. Y en consecuencia, su inicio es en el orden del 26% y después en la segunda vuelta sube al 58%. Boric en el inicio tuvo un 28% y después llegó al 56%. Claro, pero no con voto obligatorio, por lo tanto son más votos. Ambos con voto obligatorio. Claro. Sí, yo creo que esta es la primera elección con voto obligatorio para la presidencial, ¿no? Yo creo que en ambos casos, pero en todo caso, lo que es claro es que si tomamos la primera vuelta, y eso es una versión parcial, los presidentes que han sido elegidos con menos votación son Gabriel Boric y José Antonio Kast. Ambos en el orden del 28 o 26%. La segunda vuelta es una alquimia que permite trasladar ese 28 a 58. Entonces uno tiene que ser muy prudente y no vivir en el espejismo de que voy a hablar a partir del 58. La verdad es que nadie le pide que hable a partir del 26, pero que sea prudente, porque el voto en la segunda vuelta tiene una componente muy volátil. Claro, bueno, y que es mucho del voto obligatorio, ¿no? De estas personas que antes no votaban y que fueron. Ahora, ¿ha sido prudente José Antonio Kast, el presidente electo, desde que ganó, no? Bueno, hay que esperar. Momentáneamente ha hecho lo que debería hacer. Vale decir, salir de un país que está extremadamente polarizado a un país más sensato. La noche de la elección fue un ejercicio de dignidad republicana que yo creo que conmovió a los chilenos y a muchas partes del mundo. Porque sí, entre ambos, ¿no? Entre el presidente Boric y el presidente electo. Claro, sí. Y hay algo ahí que habla bien de nuestra institucionalidad. Ahora, esas cosas de repente pueden durar, pero pueden ser muy efímeras. En el caso de Boric, cuando Boric ganó con el 56 en la segunda vuelta, hubo una cosa que yo me recuerdo, se llamaba la Boric manía. Claro, la cuenta de Instagram del perro, del presidente Boric, claro. Claro, y en general la gente, mucho Boric. Pero ya en abril, mayo, vale decir 3 meses después de asumir la presidencia, y 6 meses después de haber ganado, Boric se ubicó en el orden del 40% de respaldo. Sí. Ya no era el 56, era el 40%, y de ahí bajó hasta un 30%, donde se mantuvo hasta el final. En consecuencia, yo, si tuviera la oportunidad de conversar con la gente que está en torno de Kast, le diría, tengan mucho cuidado. Sí. Porque este voto es muy volátil. Ahora, ¿qué pasa, Genaro, con el factor que te preguntaba de la democracia cristiana, de figuras como el expresidente Frei apoyándolo,
de Jimena Rincón, que eventualmente podría estar, ella ya no es demócrata cristiana, pero eventualmente podría estar en ese mundo, de figuras que son del mundo DC, que hoy día ya no es que apoyen a Evelyn Matei, la derecha tradicional, sino a la derecha de José Antonio Kast. ¿Cómo ves eso tú? Voy a ser franco, no creo que tenga mucha relevancia. Ya, en términos de caudal de votos. De caudal de votos. Son personas respetables, sin duda. Yo no soy quien para andar juzgando si hicieron bien o mal. Lo que sí puedo decir es que no creo que tenga relevancia. Aquí hay un gran vacío. Lo hemos dicho tantas veces. Se habla mucho del centro. Y efectivamente la gente, cuando le preguntan, ¿y usted es de centro? Una gran cantidad de gente dice que es de centro. Pero después no votan por la gente de centro. Porque los partidos políticos de centro no los representan. Sí. Ahora, Genaro, puede que no tenga un gran efecto en el caudal de votos, pero sí tiene un gran impacto simbólico. Y es como la foto del expresidente Frei con José Antonio Kast. Es una foto que rompe el clivaje desde el retorno a la democracia, ¿no? Como del sí y el no. Tú fuiste, pero un líder muy importante en el no. Rompe algo que había sido muy estable desde el retorno a la democracia. ¿Cómo viste eso tú? ¿Esperabas que el presidente Frei hiciera ese gesto? Bueno, yo no quiero hablar de Eduardo Frei, porque es mi amigo y porque le tengo respeto a la gente, cualquiera que sea, en lo que son sus opciones políticas, de manera tal de que yo no tengo crítica que hacerle, y menos pública, a Eduardo Frei en esta materia. Pero creo sinceramente que aquí se está inventando se está haciendo un constructo, por decirlo de alguna manera, en el cual se dice, pasamos de un clivaje, el del sí y el no, pasamos a otro clivaje, que es el de refundación la primera y convención. restauración, claro. Y yo creo que ese es un invento que, como decía Nicanor Parra una vez, hablaba de las verdumnias, mitad verdad y mitad calumnia. Ya, o sea, ese clivaje a ti no te parece que haya un nuevo clivaje. Me parece que es cierto que ya la gente no puede seguir girando en torno del sí y el no, pero hace mucho rato. El sí y el no ocurrieron hace 50 años. ¿Cómo me gustaría a mí que siguiera vigente? Pero la verdad es que pasó, y en buena hora. Pero esa es la parte de verdad. Desapareció el sí y el no como el agua divisoria. Pero la parte de calumnia, la verdumnia, es que lo que ha surgido no es claro. Vivimos en una especie de desorientación general. Desorientación en la derecha. No es menor que la derecha ha ido fuera con 3 candidatos y medio. No es menor que los partidos tradicionales obtuvieran con su candidata el 5º lugar. Y para qué decir lo grotesco que ha sido la experiencia de los que querían reclamar el centro, que terminaron primero en una ambigüedad, después apoyando a Evelyn Matei y finalmente apoyando a Kast. Claro, que es el caso de amarillos y demócratas, ¿no? Amarillos y demócratas. Y la izquierda, seamos francos, ha sufrido una derrota muy grande. Aquí vivimos un momento de crisis política, no de crisis económica. Yo creo que la economía está bien, relativamente, sobre todo si la comparo con el resto. Creo que el país está muy polarizado, pero es una polarización que no tiene los niveles de virulencia de otras que hemos visto. Por ejemplo, la polarización del año 1967-73. Aquí hay polarización, sin duda. Es polarización de las élites, de la gente, y eso también es otra cosa que se discute. Si en verdad las que están polarizadas son las élites y en la manera cómo se tratan y cómo se refieren unas a las otras y no tanto en las personas. Yo creo que, hay como 2 polarizaciones. Una polarización es ideológica. Es decir, yo creo en el socialismo y la dictadura del proletariado, y al otro lado unos tipos que dicen, mire,
Yo quiero un régimen militar que ponga orden. Esa es una polarización ideológica. Pero también hay estudios que muestran la realidad de Europa, de Estados Unidos, donde polarización ideológica no hay mucha, porque la gente en general cree en el capitalismo. Claro, no son diferencias ideológicas. No ¿verdad? son diferencias sino en torno a ideológicas. Donald Trump, por ejemplo. Claro, pero es una polarización de afectos. Yo a ti no te reconozco, eres un parásito. Esa es una polarización de afecto, muy, muy brutal. Cuando uno llega y descalifica a alguna gente porque son fachos pobres, a otros porque son Zurdo. o porque son la derecha cavernaria y reaccionaria, ahí salimos de la política y entramos en una polarización donde lo que predomina es el insulto. Sí. Y cuando predomina el insulto, la vida democrática se hace muy difícil. Genaro, ¿y tú ves cómo definirías la derecha de José Antonio Kast? Porque también hay todo un debate con los cientistas políticos en torno a muchos cientistas políticos la denominan una derecha radical, ¿no? De la misma familia de Bolsonaro, Milei, claro, Orbán, Le Pen, con distintas, digamos, características, Meloni, pero que comparten un tronco, podríamos decir, ideológico común. Y otros dicen que no, que eso es como una caricaturización de José Antonio Kast, que él es un candidato conservador, pero que no corresponde a una derecha radical. ¿Cómo lo sitúas tú como exministro y como cientista político? Yo creo que vamos a tener que darnos un tiempo para saber cuál es la real naturaleza, más que de Kast, porque no me gusta personalizar las cosas, del gobierno que venga. Porque si ese gobierno, cosa que yo creo que no va a ser de ninguna manera, un calco de Milei, pero cuando yo he escuchado los discursos de Milei en contra del feminismo extremo, en contra del cambio climático, en contra de todo un conjunto de valores que tiene la gente, la verdad es que si Kast toma ese discurso, aquí entramos en una guerra ideológica que le va a hacer mucho daño al país. Si Kast, con un sentido de país, que por supuesto no digo que no lo tenga, que modera las expectativas y pasamos a un mundo donde tengamos que reivindicar la política como el arte de lo posible, donde cambiemos el insulto por la argumentación, donde cambiemos las ofertas, las sobreofertas por ofertas razonables. Entonces, en ese caso, yo creo que Kast puede mantener parte importante de la votación que obtuvo y vivir en un mundo más amable. Ahora, ¿tú le crees la moderación que ha manifestado el presidente electo y que de hecho varias encuestas están mostrando que la gente ya reconoce en él ese atributo? Bueno, yo creo que él ha hecho un esfuerzo por la moderación, pero, perdón, yo he observado la política chilena durante muchas décadas, tantas así que no quiero decir cuántas, pero hay que verlos en el camino. Está por verse. Está por verse. Y uno puede llegar y tener la aspiración de que su camino sea el de la moderación, es lo que yo me gustaría, pero tampoco puedo descartar que en un momento determinado el lenguaje sea el lenguaje del Partido Libertario o Nacional Libertario. O su agenda, ¿no? Que de hecho... Y ahí sí que estamos en un cuadro muy complicado, porque cuando alguien saca el hacha de la guerra, los otros la sacan también. Y cuando la discusión no es sobre argumentos, sino sobre insultos, es decir, la vida ciudadana se degrada. Y yo lo que espero es que Kast juegue en este
sin abandonar, por supuesto, lo que él piensa, pero un país que necesita una dosis de entendimiento. Y ahora, ingeniero, hablemos del otro lado, de tu sector, la centroizquierda, la izquierda, el sector que tú has estado toda tu vida. Tú ya renunciaste a la DC hace unos 5 años, pero eres parte de ese sector, pero no votaste ni por Jara ni por Kast. ¿Tú ves una posibilidad de reunión, como está planteando, entre otras, por ejemplo, la presidenta Bachelet, también el presidente Boric? Es decir, hay que mantener un polo unido, ojalá desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, de manera de generar una alternativa, de también generar una oposición y, sobre todo, generar un bloque en el Congreso que tenga poder. ¿Lo ves posible? Voy a ser bien franco. Me voy a echar varios enemigos. Yo creo que lo peor que nos está pasando es la unidad. Porque la unidad en la ambigüedad crea unas fuerzas que no son confiables. Ya. Si yo mañana empiezo a hablar de democracia, y estoy hablando de democracia al lado de quienes creen que Cuba es otro tipo de democracia, el país, que no es tonto, dice, estos señores son muy ambiguos. Si yo llego y digo, es que yo creo en el crecimiento económico y quiero un crecimiento económico, pero a la vez estoy respaldando experiencias tan trágicas como la de Cuba hoy día o como la de Maduro. Es decir, la gente llega y dice, no, mire, su discurso es muy bonito, pero yo lo que veo en usted es que no corta el queque para decir, este es el camino. Y yo creo que el mundo de la centroizquierda está preso de esto. Hay algunos que creen en la revolución, lo que es legítimo. Y hay otros que creen que esto es un tránsito gradual, lo que también es legítimo. Yo me ubico entre los últimos, pero no descalifico a los anteriores. Lo que sí no me gusta es estar en el mismo bote. Aquí la centroizquierda y la izquierda van a salir, y yo espero que así sea, cuando lleguen y reconozcan que son dos fuerzas distintas, que tienen que respetarse, pero que tienen mensajes distintos. ¿Y que tienen que gobernar juntas o no? Eventualmente. Bueno, siempre en la política existe la posibilidad de ponerse de acuerdo en un programa mínimo, pero la gente tiene que percibir que eso es un acuerdo y no es la ambigüedad. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo defender los derechos humanos si al lado estoy con unas personas que creen que en Cuba, en Rusia, en Hungría, en El Salvador se respetan los derechos humanos? Yo la verdad es que con esa gente no quiero estar en un mismo proyecto. Esa es mi impresión. Y lo que dañó, a mi juicio, a la candidatura de Jara es que, siendo ella una mujer muy respetable, inteligente, carismática, siempre pesó sobre ella esta ambigüedad, que es lo que realmente, no por ella, pero sino por su coalición, por su partido, qué es lo que realmente está ofreciendo. Y mientras no aclaremos eso, seamos francos, la derecha, a menos que lo haga muy mal, tiene enormes posibilidades, porque la derecha en Chile es una realidad, no es una fuerza marginal. Genaro, ¿y por qué nunca, así como otras personas de la centroizquierda que no se sintieron bien en esta unión con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, emigraron y cruzaron, como se dice, cruzaron el Rubicón? ¿Por qué tú nunca lo has cruzado? Porque yo creo que hay ciertas convicciones que uno tiene, que sería muy largo decir cómo surgen, pero que se incorporan en uno. Yo tengo una preocupación primero por la democracia como forma de vida tengo una preocupación por la desigualdad. A mí me conmueve profundamente la desigualdad. Lo que no quiere decir de que hay sectores de izquierda que mencionan la
la desigualdad y la profundizan. Yo creo que los niveles de desigualdad que hay en algunos de estos países del mundo socialista son aberrantes. En consecuencia, a mí esos dos pilares me llaman la atención y la verdad es que me siento más grato ahí que en un lugar donde se habla mucho de libertad, pero se practica poco. En la derecha, dices tú. Sectores de la derecha. Hay una derecha liberal. Lo que pasa es que en América Latina el liberalismo está teñido de derechista. En Estados Unidos ser liberal y en Europa ser liberal es ser progresista. En América Latina ser liberal es ser poquito menos que el Tacho Somoza, ¿me entiendes? Yo con los liberales les tengo respeto, los leo, comparto muchas de sus ideas, pero cuando me sacan de ahí para pasarme a los libertarios, yo con los libertarios no tengo casi nada que ver. ¿Qué liderazgos en la centroizquierda y la izquierda tú ves con proyección, con esperanza de encarnar algo así como lo que tú estás planteando? Cómo me gustaría que lo hubiera, pero creo que hoy día no lo hay. Creo que no lo hay. Ahora, lo que no quiere decir de que en este escenario hay un sillón vacío y que de repente pueda aparecer alguien y sentarse en ese sillón y crear un mundo políticamente nuevo. Por ejemplo, eso fue Eduardo Frei Montalva. Y el presidente Boric, que para muchos va a ser el líder de la oposición y también un natural candidato a ser, candidato a presidente de nuevo. Bueno, yo debo decir que le tengo aprecio a Boric. Lo conozco, no soy su amigo, pero lo conozco y le tengo aprecio. Pero yo creo que es un personaje que va definiendo su naturaleza. Boric, antes de ser candidato presidencial en las primarias, tuvo expresiones muy extremas. Cuando estuvo en la primaria en contra del alcalde Jadwe, el exalcalde Jadwe, él ganó porque se ubicó en una posición mucho más moderada que Jadwe. Ahí hay un segundo Boric. Y hay un tercer Boric, que es el que ganó a Kast, y que lo ganó con un discurso moderado. De esos tres Boric, yo me siento más cercano al tercero, sin duda. Pero hay que ver, es un tipo demasiado joven, el mundo cambia brutalmente. ¿Y Janet Jara y Carolina Toá? Bueno, mi problema con Janet Jara no es ella. Yo tengo una profunda distancia con los planteamientos y con las afiliaciones que tiene el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno es en el mundo uno de los partidos conservadores más grandes. No es un partido que haya hecho una renovación. Algunas puede uno juzgarlas equivocadas, pero la renovación que hizo el Partido Comunista Chino, que hizo el Partido Comunista de Vietnam, ninguna renovación que ha hecho la Revolución Cubana en 65 años. En consecuencia, yo tengo una distancia respecto del Partido Comunista. Una solidaridad absoluta con el reclamo de ellos de que el anticomunismo es una peste. Yo estoy de acuerdo, pero eso no me obliga a estar con ellos. Y en consecuencia, eso en lo que respecta a Janet Jara. ¿Y Carolina Toá? Bueno, Carolina Toá yo creo que es un
personaje político muy interesante. Muy interesante. Creo que es una mujer de coraje. Creo que es una mujer que es capaz de decir las cosas de frente, aunque duelan. En eso se parece a Jara, pero con una diferencia, que Carolina Toá podría estructurar un movimiento en torno de ella que tuviera esas características. Yo voté por Carolina Toá y me parecía que era una buena oportunidad y creo que ella habría sido una excelente candidata. ¿Y hay futuro aún para ella? ¿Eh? ¿Hay futuro aún para ella? Yo creo que sí, la política es una maratón. ¿Verdad? 30 kilómetros no es todo. Ella tiene una posibilidad. Y tiene esa... Ahora, lo que es claro es que mientras el Partido Socialista no tenga una definición frente a los grandes dilemas que hay, sino que tenga una dosis importante de ambigüedad, no creo que el Partido Socialista sea la base para una cosa exitosa. Lo digo con pesar, porque creo que el Partido Socialista tiene esa posibilidad. Si el Partido Socialista se definiera claramente como un partido reformista, si definiera claramente sus diferencias con el polo revolucionario que hay en la izquierda, yo creo que ese Partido Socialista podría ser un eje de la política de centro-izquierda y de izquierda. Pero en la ambigüedad que vive hoy día, en que no se sabe bien cuáles son sus tendencias, se sabe cuáles son sus tendencias, pero no establece un predominio, aparece más bien como un partido donde hay unas parcelas muy fuertes de poder a cargo de unos varones que pueden llegar y determinar su rol en el poder. Yo, sinceramente, le tengo aprecio al Partido Socialista. Y veremos, Genaro, qué pasa en el nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, tanto con el gobierno como con la oposición, la que será la oposición y el rol, como dices tú, del Partido Socialista. Genaro Arriagada, muchas gracias por esta conversación. Gracias por invitar. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.